Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programa más. Este es muy interesante porque tenemos el día de hoy a mi querido amigo, el doctor Cristian López Silva, doctor en Ciencias de la Vida. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, gracias por tenerme acá. No, hombre, aquí estamos encantados de tenerte porque tu derecho es muy especial, muy particular. Cuéntanos un poco del derecho de Ciencias de la Vida. Derecho de Ciencias de la Vida se refiere a un mundo de regulación de productos y servicios que abarca pues muchos productos que la gente no ubica muy bien, pero involucra medicamentos, dispositivos, cannabis, tabaco, cosméticos. Es un mundo regulado que ha sido un área nueva y a mí me ha permitido ser de los primeros que nos dedicamos a esto y ha sido un muy buen viaje. Sí, yo me acuerdo cuando me comentaste que estás estudiando un doctorado ahí en Sheffield, ¿no? Sí. ¿Y de qué estás estudiando? ¿De qué es eso? Sí, exacto. Sí, era muy raro en ese momento, 2002, que me dedicara a eso. 2000, al final me quedé, la maestría y doctorado. Vuelvo en el 2008 y fue curioso porque no había nadie que hiciera eso. Entonces, Eso me encanta porque háblanos de la resistencia que tuviste, que hoy pareciera como que lejanísima y que ya todo el mundo está más involucrado, pero ¿qué resistencia encontraste cuando llegaste y dijiste, ya llegó, soy abogado en ciencias de la vida? ¿What? tuve que reinventarme, de hecho, ¿no? Porque cuando llegué con una idea eh, como para hacer algo para lo que el mercado no estaba listo en ese momento, tuve que reinventarme. Yo salí pensando que me iba a dedicar a mi regreso a cosas como de agricultura, medio ambiente, como con organismos genéticamente modificados, maíz genéticamente modificado. Y cuando regreso me doy cuenta que el mercado no necesitaba o no creía necesitar un abogado especializado en eso. Mm, Y tuve que rápidamente reinventarme y volverme, dar un giro hacia salud. Y ahí sí se requería, pero no estaba todavía el mercado listo. Entonces fue mucho aprender a comunicar dónde aportaba yo valor a lo que las empresas hacían. Entonces claro. es una resistencia muy importante al cambio que enfrenté Y resistencia de socios, o sea, de alguna firma a la que de perteneciste, y todo de mundo. clientes, ¿no? Entonces es como abrir brecha. Sí, totalmente. Y hoy en día eso pareciera que ya no existe. Muchos ya entienden a qué se refiere el área y ya ven dónde va a aportar, dónde vas a aportar valor, pero sigue habiendo una lucha interdisciplinaria, por ejemplo. Yo ya aprendí que cuando llego a una empresa tengo que ir con mi química. Yo siempre estuve convencido de esa parte de que el abogado tiene que hablar con la otra disciplina, que sea relevante para esa área. En la mía es los químicos, farmacéuticos, biólogos. Ujú. Yo llego, en mi equipo está una QFB, yo llevo las reuniones con el cliente con ella y tengo que dejarla hablar primero para que los QFB del lado de la empresa empiecen a escuchar lo que están familiarizados y entonces yo voy entrando poco a poco y ya después se les habla en los posgrados y ya se empieza a abrir una confianza y entonces la comunicación fluye. Pero Muy difícil, me encanta eso porque eso es, hablando del programa, es sinergia. O sí, sea, tú tienes que totalmente. generar sinergia con una química o con un Sí, químico que hablan distintos idiomas y totalmente. tienes que llegar por ese lado. Sí, Y este tema de la reinvención me hace mucho clic porque tienes que adaptarte al cambio, ¿no? sí. Y hoy en día, ¿en dónde estamos en el país en este punto? Y me gustaría que nos dijeras un poco de la inteligencia artificial, cómo es que crees que vaya a afectar este tema de derechos de ciencias de la vida, que es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos ahorita? Hemos recorrido un camino largo pero reciente. En México, el regulador fue creado en el 2001, de manera que 20 años es nuevo. solamente tiene 20 años, es bastante nuevo. Ha caminado de una discrecionalidad técnica a una mayor estandarización, una mayor juridificación de sus procesos. Y eso para los abogados ha sido un desarrollo muy, muy bienvenido, pero ha tomado mucho tiempo. El mismo Mm. regulador no está acostumbrado a que se le litiguen cosas. En fin, todavía les falta entender que su actuar está sujeto a las reglas del derecho, pero en fin, van muy bien. Van haciendo unos procesos bien interesantes, por ejemplo, de transformación digital. Ujú. Ahorita mencionabas inteligencia artificial. Oye, en el tema de inteligencia artificial, ¿cómo crees y cómo ves el futuro de tu arte? Sí, Porque está impactando a todos, ¿no? También te va a impactar a ti, ¿o no? sí. Eh, la primera aplicación de tecnologías de la información en el mundo en el que yo me manejo ha sido más bien que el regulador se dio cuenta que tenía que hacer una transformación digital de sus procesos. La administración llegó, esta que está a punto de acabar,
Los primeros 2 años fueron un tanto perdidos, pero después el que llegó con una claridad de que había que cambiar muchas cosas y una de ellas era algo que se había intentado hacer por mucho tiempo, que era digitalizar todos los procesos, todos los trámites. Eso les va a tomar mucho tiempo. Claro. Eso ha sido una resistencia y un esperar resultados a corto plazo. Entonces va a tomar mucho más. Eh, Creo que va a cambiar y radicalmente va a cambiar y mejorar cómo operan. Eso es para la autoridad. Para los proveedores de servicios, creo que todos tenemos que aprender a identificar dónde va a estar la ventaja de ¿no? De la tecnología, Claro. de la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho del uso de inteligencia artificial en salud. Todo el mundo espera grandes resultados. Hay también unas grandes lecciones. O sea, no es lo mismo todos los sectores y los resultados no son tan fácilmente trasladables. Hay que tener mucho cuidado. En la salud tiene que haber mayor cuidado. Hay un tema de la privacidad de la información más fuerte porque hablas de datos de salud. En Sí, muy fin, delicado. hay unos retos más importantes. Oye, y hace 30 años que empezamos a estudiar Derecho, esto ha cambiado diametralmente. Sí. ¿Qué le dirías a la gente que viene? El derecho de ciencias de la vida es algo que llegó para quedarse, está en desarrollo, es un buen tema, porque pues, no tiene nada que ver con civil, familiar o laboral, que son los clásicos, ¿no? Sí, no. Yo creo que tiene que ver mucho con derecho público, derecho administrativo. Tienes que aprender a dónde están las conexiones constitucionales y de derecho administrativo, pero en general es una nueva área. Ya hay como conceptos propios de la disciplina. Los colegios ya, y me ha tocado impulsar que los colegios abran un comité o comisión Sí, de estuviste en la derecho a la NADE, ¿no? salud, Recientemente. primero en la barra, luego en la NADE, y ha sido un proceso. Y el INCAN ya tenía uno, entonces los 3 colegios más importantes ya tienen algo de salud, de manera que ya es un área que se puede decir que es autónoma. Hay precedentes especializados en la materia, hay doctrina especializada, de manera que yo sí recomendaría que los que están empezando y quieren decidir a qué dedicarse, definitivamente este es un área de la que pueden Y, por hacer su ejemplo, carrera. ¿cuáles son tus clientes para que la gente sepa? Porque se oye así como que esto, ¿dónde se come, no? Sí, ¿O con qué me lo sí, meriendo? sí. ¿Cuál es tu cliente ideal? Al principio de mi carrera, por ejemplo, los clientes fueron más bien el gobierno, ¿no? El Ujú. gobierno quería saber cómo desarrollar regulación en ciertas áreas. Entonces, ese era un cliente. Sí, apenas para poder tener este peloteo con, Sí, con los particulares. sí, así es. Después, bueno, ya que volví, empezaron a ser más empresas chicas. Cuando hago el brinco a un despacho internacional, global, enorme, el perfil de los clientes fueron multinacionales. Entonces estamos hablando de farmacéuticas globales, de dispositivos médicos globales o de tabaco globales. Y que Y necesitan permiso para operar, básicamente. exactamente, necesitan saber cómo cumplir con ciertas cosas o para, en ciertos casos donde no está clara la regla, es calcular riesgos. O sea, qué tengo que hacer para operar de la mejor manera y si no está claro cuáles son los riesgos involucrados. Y después hay una gran variedad de empresas que están tratando de entrar al mercado. Por ejemplo, en salud digital, ahorita que mencionabas todo esto, hay muchísimos actores que quieren entrar, hay muchas cosas que no están claras y nosotros les aportamos mayor confianza y una narrativa de cumplimiento a Claro. cómo entrar al mercado. Entonces es una variedad impresionante de clientes. O sea, no tienen problema los nuevos estudiantes para No, conseguir no. clientes. Es como una nueva rama, literal, Sí, ¿no? totalmente. Oye, ahora cuéntanos, eres de Hermosillo, Sonora. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu vida de tu infancia en Hermosillo, el sol, carne asada, después México, Sí. después Londres? Es una transformación importante, ¿no? Unas transformaciones periódicas que yo lo que creo que lo que me obligaron fue aprender rápidamente a adaptarte al cambio. Eso fue la línea en común de todas esas grandes mudanzas en mi vida. Ujú. Eh, Cada sociedad era diferente, muy diferente. Y, y lo que tuve que aprender es adaptarme, ¿no? ¿Qué cosas son importantes para diferentes entornos? En Sonora todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces tienes que explotar mucho esa parte, esas Sí, conexiones. quién te apadrina, dónde Sí, estudiaste, cómo te apellidas, sí, hijo de, sobrino de, sí, y hasta la aprendes fecha, ¿no? hasta la fecha y puede llegar de algún punto de vista a ser cerrado, pero también de otro punto de vista siempre tienes un lugar ahí, ¿no? Ya que eres de lugar. Cuando me vine a México tuve que aprender a la gran urbe, al no importa tanto eso, sino más bien otras cosas. En Inglaterra era pues aprender a lidiar con tu nostalgia, ¿no? Sí, claro.
y adaptarte. O sea, es de, Sí, porque más en Sheffield no había mucho mexicano, supongo, no sé. bueno, sí, sí había bastante, pero, o sea, extrañaban demasiado la comida mexicana Sí, y, claro. y les pegaba y muchos se regresaban, ¿no? Entonces, más bien aprende a hacer comida. Y tú estuviste 8 años, ¿no? 8 años fuera, ahí y en esa ciudad pequeña. Más, bueno, incluso un poquito más grande que Hermosillo, pero digamos pequeños. Sí, O sea, claro. 1 millón de habitantes, ¿no? Sí. ¿Y qué tan importante crees que sea conectar los puntos? O sea, ¿cómo lograste tú decir, bueno, esto es símil, aquí esto es muy distinto? ¿Has logrado conectar esos puntos? Sí, yo creo que es importante que, y está muy de moda ahorita, por ejemplo, el tema de coaching y mentoreo, y me voy a referir al mentoreo. Yo muy tempranamente fui beneficiado de que mi papá me dijo, tienes que tener un mentor y tienes que saber escuchar a tu mentor. Qué Y, importante. y yo siempre, entonces tuve un mentor en mi carrera, ¿no? Y el escucharlo me ayudó a conectar los puntos. Claro. Y el día de hoy, en donde, o sea, ¿te irías otra vez a Hermosillo o te irías a Sheffield o estás muy bien aquí? ¿O te irías a Estados Unidos? Yo creo que todo ¿O a tenía Brasil también? a Brasil, ahora que estoy casado con una Sí. brasileña. Y, lo que pasa es que no, ese movimiento a Brasil sería muy, muy interesante porque a los abogados no tenemos tanta movilidad. Caray, como otras disciplinas que sí pueden irse a cualquier lado. ¿Tú Y crees? Yo tuve veo yo, muchísimos abogados moviéndose, ¿eh? bueno, yo veo muchos colombianos, venezolanos, sudamericanos aquí trabajando. México es muy receptivo Ah, de acuerdo. a que otras nacionalidades vengan, pero los, en Brasil particular es muy difícil que los abogados extranjeros ejerzan. Entonces, en realidad mi futuro está aquí, mi destino, ¿no? Me preparé para hacer cosas que beneficien al país y cada vez lo veo con mucha claridad, Ujú. que se pueden aportar cosas y todo pasó por algo, lo veo con mucha claridad ahora. Qué interesante. Sí. Oye, y cuéntanos, ¿qué importancia ha tenido las sociedades en tu carrera? Es decir, ¿era más pesado o era más fácil en Hermosillo, en México o en Londres? Porque son distintas, hablabas de ese tema. Sí, pues cada uno te va aportando algo y te va exigiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, para un mexicano en Inglaterra era muy difícil enfrentar una sociedad que es mucho más privada, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a, Sí, vente a la casa. sí, vente a la casa y hacer, si yo te veo tu pelo diferente, te lo voy a decir. Si yo veo algo en tu apariencia, te lo voy a decir. Y allá es totalmente áreas que no se tocan, ¿no? Ni Yo por- siquiera lo menciona. Ni siquiera lo mencionas. Yo en algún momento decidí experimentar porque tienen mucho tiempo allá, ¿no? Y me rapé, por ejemplo. Y mi supervisor me vio y no dijo ni pío. O sea, Y me dijo, tú, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué vamos a hacer? Bla, bla. Y siguió con eso. Entonces tú extraño, llega un punto en el que es un shock cultural, sí, ¿no? claro. Y esas cosas te obligan otra vez a adaptarte y aprender. Por ejemplo, yo llegué y en esas épocas se desarrolló más, o sea, para los que nos estén escuchando les va a parecer una barbaridad y una antigüedad, pero decir que estaba empezando Facebook. Pero era cierto. Sí, claro. Empezó como con universidades, empezó a abrir a los no universidades, los papás empezaron a tener cuentas y yo llegué y no aceptaba a mi mamá, ¿no? Por proteger mi privacidad. Y ese concepto es muy difícil de entenderlo al principio, Claro. ya que yo venía de tener una privacidad ya tan internalizada, ¿no? Y Sí, así, cada sociedad te va enseñando diferentes cosas. qué interesante. Oye, ¿cómo descubriste que tu pasión estaba por el derecho de ciencias de la vida? Pues más bien fue una orientación del mentor. Yo fui muy afortunado, el que en ese momento era el director de Derecho del ITAM, donde estudié. Primero nos conocimos tú y yo en la Libre, Claro. y ahí pues esa parte me enseñó muchísimas cosas. Después me cambió el ITAM, me enseña muchas otras. Ahí conozco a ese gran mentor que fue el director de Derecho, ahora ministro en retiro, José Ramón Cosío. Lo Pues claro. escucho en estas partes de interdisciplina, en váyanse a esas áreas más No exploradas, no digamos. exploradas, donde él decía son las más interesantes, vayan a esos lugares. Y ahí entonces empecé a escuchar esa parte. Y gracias a él fue que me fui a estudiar esto, ¿no? Oye, y ahora, 8 años. ¿Es Sí. muy importante o más o menos, o puedes hacerla sin dinero? Porque la gente dice, oye, es que sí, pues seguramente rico y le patrocinaba, pero becas, ¿qué hiciste? Sí es muy importante el apoyo familiar, sin duda, pero creo que es más importante tener una claridad hacia dónde vas, ¿no? Y hacer lo necesario para lograrlo. En mi caso, eso significó obtener becas, ¿no? Y tener claro hacia dónde quería. Había una parte de sacrificios, ¿no? Por mantener unos promedios más altos. En el ITAM, por ejemplo, tuve que, después de estar 3 años en el libre, tenía que recuperar el tiempo y tuve que hacer veranos, tener sobrecarga. Eso fue un sacrificio,
pero para poder retomar un buen promedio que después me permitiera tener becas e irme a donde yo quisiera. Entonces yo diría, siempre de manera, sí necesitas el apoyo familiar. No es cierto que sin el apoyo familiar las becas te lo van a dar todo, no. Fui muy afortunado de tenerlo. Entonces yo diría eso, ¿no? Oye, en el modelo de negocio, ¿qué opinas de los abogados? ¿Crees que estamos a la vanguardia? ¿Crees que estamos rezagados? ¿Crees que hagamos el negocio como en Híjole, la Edad Media? ¿O que nos seguimos falta en la Edad poner... Media, tenemos que Sí, ¿no? adaptarnos muchísimo. ¿Sí? Esto de las tecnologías de la información van a obligarnos a hacerlo. Yo estuve en un despacho muy grande que estaba también muy acostumbrado al cobro por hora. Esa parte de ya no está así el mercado. El mercado ya está definido por el comprador, no por el vendedor. El cliente ya no quiere pagar por hora y eso no lo hemos internalizado bien, ¿no? Y no, muchos abogados no entienden que tu cliente a su vez tiene unos jefes y en una empresa y él tiene que poder cumplir ciertos objetivos. Entonces tú tienes que ayudar a él a cumplir esos objetivos. Y nada más pensarlo así te ayuda a que tu servicio sea diferente, a que tu opinión no sea larguísima, a que el resultado, la conclusión sea muy visible, a que sea comercialmente relevante. Y toda esa parte es un cambio que tienes que acostumbrarte como abogado a hacer, ¿no? Me Eres encanta. una pieza en el negocio, ¿no? Totalmente. Que además, a eso hace que siempre estén rebotando las ideas contigo porque Ah, sí. les añades mucho valor, ¿no? Sí, Oye, estar listo a dar valor, porque muchos estamos acostumbrados a nada más dar tu opinión, sin ver dónde cabe el valor, ¿no? Entonces claro. ahí el... Y que la gente diga, ah, sí, háblale al abogado porque esto creo que sí tiene que pasar por él. Sí, así es. Oye, y hablando esto de que de las conclusiones prácticas, ¿qué tienen que saber la comunidad de Derecho de las Ciencias de la Vida? ¿Qué es importante saber? Tres cosas. Por ejemplo, hicimos una publicación, un manual de cumplimiento para la NADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y se hizo un capítulo de salud, a mí me tocó prepararlo, y ahí dividíamos dos, y voy al final a dar dos recomendaciones nada más. Son dos áreas, una de el sistema de autorizaciones que existe en regulación sanitaria y luego el sistema de inspecciones y sanciones. En el sistema de autorizaciones, yo lo que recomendaría es, como tienes que presentar una solicitud que va a ser sujeta a una autorización, es no caer en la tentación y esto es como una maña, ¿no? de las empresas, es irte formando, llaman. Entonces, presentar una solicitud incompleta y esperar que la autoridad te lo corrija. Es Te vas a no tardar hacer años. eso. Te vas a tardar años, vas a caer en el radar incorrecto, del lado incorrecto del radar de la autoridad. Es mejor preparar una cosa robusta desde el principio. Primera recomendación. Ujú. Y respecto al sistema de inspecciones y sanciones, lo que les recomendaríamos es preparen a su gente, capacítenla para recibir inspecciones, porque lo que vemos constantemente es que saben hacer su trabajo, pero no están listos al momento de recibir al inspector. Claro. No saben cómo reaccionar, no saben de dónde sacar el documento, no saben dónde está el documento. Entonces, prepararse Sí, no para esa necesitas parte. estar toda la empresa, sino dos o tres personas que sepan, ¿no? Exactamente, Y designarlo. el Estos tres van a protocolo ser un de actuación. protocolo, exactamente. Y nada más tener eso listo, los tendría en otro punto. Perfecto. Oye, Eso pues se es. nos acaba el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar, Cristian? ¿Dónde te pueden buscar? Sí, nuestra página está a punto de ser ya completa, lanzada, pero es www.saudelaw.mx. Saugilo Ok. es una boutique especializada en ciencias de la vida y salud. Y luego me preguntan mucho, ¿por qué Saugi? Porque es salud en portugués. Ah, pues está haciendo aquí honor a la esposa Beri. Un saludo. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Roger.